Javi, está acá alguien que seguro conoces, que es Diego Bossio, te está escuchando con mucho respeto y atención. Él manifestaba un poco que la expresión del fracaso de la política hasta ahora es el surgimiento de figuras como la tuya. Diego, no sé si quieren charlar un poco. Javier, ¿le querés decir algo a Diego? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en Argentina es que hay una matriz, por decirlo de alguna manera, de encarar el poder y administrar la cosa pública, que lo único que está haciendo los argentinos es cada vez más pobre. Es decir, yo creo que creer que expresiones como mi caso u otros casos que también están manifestando este hartazgo, no es un error del sistema, sino que es un cambio estructural del sistema. Ujú. Me No es parece de que cara, sino es de cosa va. estructura. Y Diego, ¿vos qué opinas sobre esto que él Exactamente. plantea? Yo claramente creo que hay que transformar la Argentina porque así como estamos no vamos a ningún lado. Pero hay similitudes entre lo que vos planteas y esto. Sí, lo que pasa es que lo que él propone no necesariamente yo no estoy convencido en sus ideas, pero claramente la Argentina fracasó, 40% de pobreza, una inflación que realmente aplasta a los argentinos, lo que yo creo que se resuelve con mejor política, no con menos política. Yo creo que se resuelve no desde la descalificación, se resuelve desde el diálogo, de los acuerdos. Yo creo que se resuelve con seriedad, no con cuestiones que tengo respeto. La verdad lo conocí acá, en alguna oportunidad nos hemos cruzado, ¿no? Pero el diputado expresa ideas que yo no comparto. Javi, ¿qué opinas de esto? De los acuerdos en la política. A ver, varias cosas. La primera es, lo primero que hay que tener claro es que esto no es un error del sistema, sino que hay un cambio estructural y por eso, digamos, o sea, aparecen estas expresiones. Por otra parte, al margen de que puedan creer o no o adherir a las ideas que yo adhiero, la realidad es que a mí lo que me ampara es la evidencia empírica. Es decir, los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, tienen el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido, por lo tanto están mejor que el 90% de la gente que el país reprimido, hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo, la gente vive 25% más, por lo tanto, o sea, no sé, mis ideas pueden gustar más o menos, o sea, lo que no se puede negar son los datos y los resultados. ¿Cuáles son esos países? ¿En qué Después, países, pregunta Diego, que vos estás mencionando? pero eso, bueno, a ver, vos lo que tenés que tomar, por ejemplo, es lo que tiene que ver con los índices de libertad económica. O sea, ¿quiénes son los países de mayor libertad económica? Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia. Por lo tanto, digamos, esos son los modelos de países que uno debería apuntar. Y eso es lo que nos va a convertir nuevamente en un país próspero. Entonces, la verdad, digo, qué sé yo, de mi lado está la evidencia empírica, así que tampoco Javier, me da No, mucho no, problema. yo respeto Sí. su opinión y claramente, ahora bien, la verdad que en Argentina, porque si no todos son estúpidos, nadie sabe hacer nada, no hay ningún limitante, además, acá viven 47 millones de argentinos, hay una idiosincrasia, hay una cultura, hay dificultades, estamos en el sur de América Latina, no tenemos al lado a Alemania, no tenemos al lado a las grandes potencias europeas, entonces la verdad que es una evidencia empírica, desde mi perspectiva, sesgada. Yo creo que la Argentina tiene un potencial enorme, coincido que hay que patear el tablero, coincido que las actitudes conservadoras no nos llevan a ningún lado, que hay un fracaso enorme en ese sentido, ahora bien, hablar de evidencia empírica en ese sentido me parece un modelo que se agotó. soberbio. Yo digo, No, y a te ver, participo. no, pará. Dale. Yo no adhiero a ese punto, no adhiero para nada a ese punto, porque Argentina llegó a ser la primera potencia mundial en 1895 y sin embargo estábamos geográficamente en el mismo lugar, porque yo que sepa Argentina no cambió de lugar y la verdad que el mundo estaba mucho menos conectado que ahora. De hecho, hoy el mundo es un pañuelo, así que digamos, si lo pudimos lograr en el siglo XIX, ¿por qué no lo vamos a poder lograr ahora? Eso me parece que es un argumento absolutamente falaz. O sea, vos creés que el comportamiento de los suizos... Para no ser tan generalistas en el mundo de los buenos, el mundo de los malos y la historia y el pasado. Yo digo, Javier generó polémica en las últimas 2 semanas con 2 temas muy sensibles que tienen que ver con el uso libre de armas y con la creación, lo sintetizo, de un mercado de órganos en el tema del trasplante de órganos. Mi pregunta, Javier, y también la hago extensiva a vos, Diego, porque son propuestas concretas que se hacen en el teatro de la discusión pública. A vos, Javier, ¿te arrepentís de haber planteado, de haber abierto estas agendas porque te empezó a criticar gente que antes no te criticaba? Bueno, no, porque, a ver, a diferencia de la casta que le miente a la gente y le dice lo que quiere escuchar, yo le digo la verdad y le digo verdaderamente lo que pienso. Yo no estoy mirando un focus group para estar emitiendo una opinión. Yo digo lo que verdaderamente pienso. Y además, yo te hago un punto. Mirá, por ejemplo, el caso que más problemas generó, si es por decirlo de alguna manera, el caso de los órganos. Mira, hay 7.500 personas que están esperando un órgano para un trasplante. ¿Sí? ¿Sabes cuántos órganos llegan? 269. Cuando en Argentina mueren 375.000 personas. ¿Te das cuenta que hay un problema de exceso de demanda y de mala administración y que el costo de eso es que le estamos arruinando la vida a 7.500 personas?
O sea, la verdad es que mantenerse atados a un modelo de regulación y fracaso y que le genera tanto dolor a la gente, verdaderamente, por tener anteojeras ideológicas, me parece que verdaderamente es lamentable. Diego, pero bueno, no eso tengo es ninguna como anteojera lo veo. ideológica. Los números... No, yo digo, no dije nada respecto a los que estaban ahí en el piso. No, yo no tengo ninguna anteojera Esa fue ideológica. una Yo no, reflexión genética. la verdad que es doloroso que no llegue un órgano en tiempo y forma a quien tiene que llegar. Ahora bien, crear un mercado Y de por eso, órganos... digamos, Espera, 375.000 A ver, personas sí, mueren sí, por año. Casi dejemos tenés. que se respondan. A ver, Sin, porque sin es una taparse, charla van y vienen. combinada. Los dos tienen todo el tiempo para Dale. hablar. No, yo lo que creo es respeto su ideología, no creo que la solución sea un mercado de órganos. Creo que si hay cosas que funcionan mal, que el Estado no es eficiente y demás, ¿A dónde tenemos tiene que que regular trabajar, el Estado? Tiro esta trabajar en mejores normas, mejores procedimientos, mayor tecnología, pero bien. no un mercado de órganos, no un mercado en donde Supongamos que no es ese mercado. ¿En dónde sí el Estado consideras que tiene que regular precios? En muchísimas cosas el Estado tiene que actuar porque el mercado por sí solo no funciona. Y regular demanda y oferta también, ¿no? Bueno, esa es por lo menos mi idea, no es la idea entiendo de Javier. Ahora bien, que el mercado es un gran asignador social, no tengo dudas. Que la Argentina necesita tener un Estado más eficiente, que llegue en tiempo y forma a los argentinos, que resuelva las cosas y solucione los temas concretos, eso me parece que no puede tener ninguna anteojera ideológica. Ahora bien, un mercado de órganos, lucrar con ese tipo de cuestiones me da la sensación de que en principio es un despropósito. ¿Vos lo planteás en términos lucrativos el tema del mercado de órganos, Javier? Yo lo planteo en términos de que el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Y digamos, y tu primer propiedad es el cuerpo, y claramente vos podrías disponer de él como se te dé la gana. Es decir, quién es otra persona para determinar qué puedes hacer o no con tu cuerpo. Y la verdad que con esas ideas de que, porque esto es muy lucrativo, con ese mismo criterio podríamos, o ponerlo así tan, digamos, románticamente, la realidad es que en esos términos también podríamos decir que el pan entonces tendría que estar regulado por el Estado. Afortunadamente no pasa porque si no la gente se estaría muriendo de hambre. Entonces la realidad es, vos tenés 375.000 personas que se mueren por año, hay 7.500 personas que necesitan un órgano y solamente llegan 269, es decir, solamente el 4%. Es decir, si eso no es una muestra de lo que es... Vos proponés ponerle Pero, precio. ¿y cuál sería el problema que tuviera un precio? ¿Vos crees que no justamente genera ningún tipo de problema? No, porque ¿sabés lo que pasa? Es que vos lo que cuenta al final del día es si hay más o menos órganos. Y ¿sabés qué? Va a haber más órganos y no menos. Entonces, lo que pasa es que yo no tengo la culpa, digamos, que la gente, digamos, a veces no pueda internalizar cómo funciona un proceso de mercado. O sea, porque justamente no entienden que es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Hay una obligación de quienes conducen, de quienes dirigen la esa sociedad, de decisión. traer paz, de poder ayudar a que las cosas se concilien, a que se cooperen, y muchas veces todas las cosas no las resuelve el mercado. Creo que esto es un claro ejemplo, hay ¿Cómo una que no? diferencia ideológica. ¿Por qué? Bueno, No. vos creés que en los órganos, pero no. vos creés que el Vos, mercado va a de vuelta. resolver el problema de los órganos. Yo tengo otra mirada. No, pero vos Déjame tener otra me estás mirada. hablando, pero vos me estás hablando de que el mercado no lo resuelve cuando en realidad está regulado. Justamente es la demostración palmaria de que la regulación lo que está haciendo en este caso es matar gente. Bueno, sigan con esa idea de matar gente. ¿Qué quieres que les diga? No. Sigan haciendo sufrir a la gente y matar gente. no es mi caso. Javier, vos viste el modelo tuyo. Pongan la cuestión romántica, nada romántica romántico, sí. pero en estos temas y se llevan puestas vidas humanas. ¿Vos viste el modelo tuyo en este punto expresado o desarrollado en algún lugar del mundo y que haya tenido éxito y que se pueda comprobar que la libertad de mercado generaría más disposición de órganos? Eso se llama falacia ad populum. O sea, con ese mismo criterio, entonces la Asamblea del año 13 no hubiera determinado la libertad de vientres para que, digamos, nacieran más esclavos. Y entonces, claro, si en todo el mundo había esclavos. La verdad que eso no es un argumento. El argumento es cuando vos un mercado lo tenés regulado, ¿sí? Y además, o sea, con estas características. Imagínate la frase de Adam Smith, ¿no? O sea, vos no recibís el pan o la cerveza de la benevolencia del panadero o del cervecero. Lo hacés porque, digamos, tenés tus propios intereses y te guías por tus propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que...? De hecho, cada uno de nosotros, guiados por nuestro propio interés, conduce al bienestar general. Pero eso hay que internalizar cuáles son las instituciones del mercado. Entre ellas, por ejemplo, la cooperación social, la división de trabajo, que juegan un rol tan importante en todas estas cosas. Vamos Y la cerrando. realidad, Tenemos que ir cerrando porque nos tenemos que ir a una pausa. Falacia, ¿cómo dijiste, Javier? ad populum. O sea, ¿sabes qué? Todos los... Me voy a hacer- me voy a y te hacer voy a una decir remera, algo. populismo, No, en y otra te voy a manera, y te voy a decir otra cosa más. Y te voy a decir otra cosa más. Vos sabés que, por ejemplo, cuando se planteaban los cielos abiertos, toda la gente que, digamos, estaba acostumbrada a hablar de que era regulado y que tenía que ser regulado y que no podía haber una política de cielos abiertos, después cuando lo abrieron se dieron cuenta que estaban equivocadas. Pero para el medio, y después terminaron bajando el precio de los pasajes y es mucho más factible a todas las personas. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, Y van a bajar el precio todo a el los tiempo órganos. viviendo... Y hay que ponerle un precio a los órganos.
Y, Pero, y van a bajar el pero precio de ¿sabes los lo que órganos, y pasa? va a haber una oferta de No, órganos pero porque ¿sabes va a lo haber que un pasa? mercado. No, Y pero ¿sabes lo que- cómo no, ¿sabes lo que interpretamos pasa? y cómo No, el pero Estado... ¿me cómo podés se- dejar de explicar? No, ¿Quién te dijo estamos que no estás escuchando hace un pagando el montón. precio? Lo que pasa es que No, el no, punto del no, romanticismo déjame que te tuyo, en tu explique. romanticismo, Javier... No, el romanticismo en tu es el tuyo, Javier... porque te voy a explicar por qué. Bueno, no me dejas. A ver, No, yo no. encima estoy desde. O sea, estoy desde. Dale vos, afuera. Javier. Dale vos, Javier, Déjame hablar, y dale. cerramos con esto porque tenemos que ir a una pausa y viste que es tirano el mercado en este aspecto. A ver, el punto es el siguiente. Que vos no estés pagando un precio no quiere decir que no estés pagando un costo de oportunidad que es la contracara del precio. Está bien, y la pero contracara de, estamos lo que hablando estás, de las aberraciones que estás haciendo en el caso de los órganos es que hay 7.500 personas que le estás arruinando la vida, que viven mucho peor y que muchos de ellos se mueren sin tener un órgano. Y la realidad es que cuando vos si llegás a tener un mercado, vas a tener más transacciones, vas a tener más órganos y por ende vas a tener una mejor calidad de vida. Yo no Que hoy comparto, Bueno, no hoy, comparto tu digamos, mirada, no, no, bueno, no te está pongas bien, nervioso, pero- no te pongas yo no sé, nervioso. no sabés lo que es el pero mercado, ¿qué querés que te diga? No descalifiques, yo no comparto tu mirada. No, es que es verdad, no sabés lo que es el comparto- mercado. No descalifiques, si hay alguien que tiene una mirada distinta a la tuya. No te descalifico, hay mucho- pero es hay cierto mucho- que no sabés lo que es el mercado.